Listo, creo que ya está Sí, grabando. señor. Gracias, doña Evelyn. Pues bueno, entonces vamos a hablar sobre el tercer capítulo. Antes de iniciar esta etapa del tercer capítulo, es muy importante de que en este proceso en que ustedes han estado, bueno, vimos un primer capítulo que tenía que ver con el fundamento claro de qué es lo que quería investigar, hacia dónde debería dirigir mi investigación, bajo qué enfoque a mi problema de estudio. Y ese era lo que nos daba el sustento para qué es lo que voy a investigar. Posteriormente, pasamos al segundo capítulo, que era la parte del marco teórico, que este conlleva claramente al fundamento del concepto teórico, qué dice la teoría sobre el problema de estudio que yo deseo investigar, y con ello fundamentar claramente hacia dónde y en qué empresa se estaría realizando esta investigación. Ahora vamos a hablar del tercer componente que es importante, que es el que me va a dar a mí yo digo como el cierre de broche que me brinda mi investigación, que es la parte metodológica, que es la base importante de lo que realmente, por qué razón es esta investigación, de qué tipo, por qué es de este enfoque, por qué, bajo qué fuentes voy a estar yo argumentando mi trabajo de investigación. Entonces, esta parte es importante. Todas son muy relevantes, pero este tiene un aspecto muy destacado, porque es el que nos va a permitir claramente a definir cuál es la población, si voy a trabajar con muestra, si bajo con esta muestra que voy a trabajar y por qué. Entonces, es una fundamentación muy importante. Voy a presentar me dicen si están viendo la diapositiva. Correcto. Sí, correcto. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, este es el capítulo del marco metodológico, pero bueno, ¿qué vamos a ver en este capítulo? Bueno, vamos a ver 7 aspectos importantes. Uno, que es la estructura de este marco, el tipo de investigación, el alcance de la investigación, fuentes de información, los instrumentos y técnicas de recolección de datos, cómo vamos a ver el procedimientos que vamos a utilizar en esta investigación, y luego entramos a la definición y a la operacionalización e instrumentalización de las bases, que ese es el último componente que estaríamos visualizando. La estructura de lo que compone este tercer capítulo, bueno, tenemos el primer elemento, bueno, una contraportada. Acuérdense que siempre tienen que ver los aspectos que debe tener el formato del documento, que eso está en la página 111 del libro de metodología para la elaboración de una tesis. Luego hay que hacer una breve introducción del capítulo, y luego se desarrollan los siguientes apartados. El primer punto es el tipo de investigación, el alcance de la investigación, fuentes de la información, instrumentos y técnicas de recolección de datos, procedimientos metodológicos de la investigación, y por último la definición y operacionalización de los instrumentos de las variables. Toda esta parte está entre la página 70 y 85 del libro. Recuerden que la guía de ustedes es el libro, no hay otro. Hay algunos que por alguna razón toman algunos ejemplos de otras tesis que en ese momento obedece a otra estructura y no están cumpliendo con el que establece el libro. Por favor, estudiantes, ese es su documento de referencia, no hay otros. Y en esta primera etapa que se ha visto en la revisión por parte de los directores y asesores, se ha marcado que hay otros formatos que se están utilizando. Así que hacer un llamado a que atiendan que este libro es mi mano derecha, es mi referente, y todo lo que nosotros vayamos a evaluar, tanto los directores como los asesores, se hace con base a lo que está en el libro, más lo que señalan las rúbricas. Y las rúbricas como tal se fundamentan a través de lo que dice el libro también.
Así que, y algunos aspectos que uno va pasando para actualizar en este aspecto, como por ejemplo, un elemento importante que se incorpora para este segundo semestre y que no está en el libro, que posteriormente doña Elsie se los va a compartir, es que dentro del formato se debe utilizar la sangría en la primera línea de cada párrafo. Ya están las características propiamente que se tienen que utilizar, que en la presentación, tal vez ahora se los puedo presentar, cuáles son las condiciones que tiene este formato que se incorpora para este segundo semestre. Pues bueno, entonces vamos a ver cuáles son los tipos de investigación que se fundamentan dentro de las áreas de las ciencias de la administración. Pues bueno, como ustedes saben, a nivel de las metodologías de la investigación, existen una serie de tipos de investigación que son relevantes para el desarrollo de un proceso investigativo. Pero bueno, nosotros como tal, dentro del área de las ciencias de la administración como tal, tenemos tres tipos de investigación, que es el cualitativo, cuantitativo y el mixto. Ustedes ya como estudiantes ya pasaron por estos cursos que se dan por parte de la carrera y ya conocen algunos elementos y características propiamente de cada uno de estos tipos de investigaciones. Pues bueno, el cualitativo, ¿qué es lo que toma como referencia? Pues bueno, utiliza la recolección de datos sin medición numérica. Ellos más que todo vienen a descubrir o a afirmar algunas teorías propiamente que lleven a una conceptualización de fenómenos o características de un hecho o que más bien también permiten categorizar. Por ejemplo, si nosotros queremos ver sobre alguna situación de algún fenómeno que esté pasando, que fundamenta mi quehacer de la investigación, entonces yo voy a tomar apreciaciones, opiniones o algunos comentarios que dicen las personas sobre algún fenómeno que está pasando. Por ejemplo, el que ya hace unos años nos tuvimos que afrontar, que fue el tema del coronavirus. Eso fue un fenómeno mundial que cambió muchas cosas, sí, y que al final de cuentas vino a establecer nuevas formas del trabajo. Eso que conllevó a que algunas investigaciones, si ustedes lo pueden ver, vino a cambiar una forma diferente del trabajo en una versión híbrida, que hablábamos sobre el tema del teletrabajo, por ejemplo, que antes el teletrabajo era una cuestión meramente implementando en Costa Rica muy por encima, pero este fenómeno vino a cambiarnos a todos. Entonces lo aceleró. Entonces, esa situación de fenómeno, entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a ir a hacer un estudio para ver de qué manera la situación del COVID-19 vino a contribuir una nueva forma de trabajo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir a tomar opinión a trabajadores. Entonces, ese tipo de, de, de características que ellos mencionen y de opiniones son de índole cualitativo. ¿Por qué? Porque no lo puedo numerar, no lo puedo cuantificar. Entonces, pero sí tengo un elemento muy importante, yo lo podría hasta categorizar. Eso sí es muy importante. Cuando yo veo situaciones a nivel de opiniones, por ejemplo, cuando vamos a hacer un análisis, yo no sé si ustedes han visto sobre esto la sopa de letras. Cuando usted ve que una letra sobresale más, otra medianamente, otro pequeño, todo, eso es una cuestión de una visualización de una cuestión cualitativa, que son características. Entonces, eso me permite poder hacer un mayor análisis sobre lo que esté opinando sobre un tema X. Entonces, lo cualitativo, recuerden esto, son características, opiniones, percepciones, y que yo puedo categorizar y que pueda ampliar más al desarrollo de mi análisis. Por ejemplo, si aquí quisiera yo ver, y aquí voy a entrar con la parte cuantitativa, es que la parte cuantitativa se centra totalmente diferente a lo cualitativo. Vemos las cuestiones más numéricas, más de análisis estadístico, matemático, que tengo que hacer una recopilación de todos esos datos para tabularlos y saber cuánto es la cantidad. Y para lograr ello, yo tengo que aplicar algún instrumento para poder recolectar esa información. Entonces, el cuantitativo como tal
eso es más que todo una cuestión cuantificable. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el teletrabajo? ¿Sí o no? Podría decir que un 80% opinan que sí y un 20% que no. Eso es literalmente lo que me dice la cuestión cuantitativa. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer una triangulación de esa información que yo tengo, de llegar a decir, ¿está de acuerdo usted con el teletrabajo? Sí. Y tengo una pregunta que me genera, ¿por qué? Entonces, ya ahí yo ya puedo tomar el elemento numérico más la parte cualitativa y eso me ayuda a ampliar un poco más, me ayuda a ampliar el análisis y todavía hacerlo mucho más concreto, de mayor profundidad. Cuando yo hago esta mezcla, eso es lo que le llamamos nosotros un enfoque mixto. ¿Por qué? Porque estoy tomando tanta información a nivel del ámbito cuantitativo como cualitativo que lo mezclo, que me permiten dar datos todavía de mayor alcance y que me dan una profundidad mayor. Entonces, esos tipos de alcances como tal es lo que nosotros trabajamos usualmente. Y aquí vamos a ver que después en la próxima tutorial lo vamos a ver, es que yo no puedo hacer una instrumentalización o hacer un cuestionario únicamente con preguntas cerradas. Porque al final de cuentas, para el momento que yo voy a hacer el capítulo cuarto, que es el de análisis de resultados, ¿cuál es la parte que me va a permitir fundamentar más las preguntas que se hayan hecho dentro de una variable de estudio que yo estoy haciendo? Entonces, es muy importante siempre que dentro del trabajo que nosotros realizamos, siempre lo abordamos en un enfoque mixto. Nunca de lo que hemos visto muy pocas veces, hemos visto que un trabajo de investigación se enfoca meramente a lo cualitativo o otro en lo cuantitativo. Entonces, por lo general, siempre es bajo un tipo de alcance mixto. Que eso es muy importante porque también tenemos que definir tenemos que definir en este capítulo qué es el tipo de investigación mixto, de qué se trata y por qué razón es mixto la investigación que estoy desarrollando. Entonces, esto es lo que tenemos que ver dentro de los aspectos meramente de los tipos. Pero vamos a ver un elemento muy importante porque este enfoque que se da tiene unas características propias que tiene a nivel de características, procesos y bondades de cada uno de ellos. Por ejemplo, si vamos a ver el tema cuantitativo, tiene como características que son planteamientos muy acotados, mide fenómenos, utiliza la estadística, que era lo que yo estaba explicando ahora propiamente, prueba hipótesis y teoría, usualmente. El proceso que lleva es deductivo, secuencial, probatorio y analiza la realidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, con base a las opiniones que se obtienen y todo, o las percepciones, yo puedo tener una realidad del fenómeno, de lo que esté pasando, de lo que está pasando. ¿Qué bondades tiene este enfoque como tal? Bueno, que primeramente hay una generalización de los resultados, lleva una mayor interpretación de los fenómenos, tiene mayor precisión, hay réplica y hay predicción. Posteriormente, si voy al cualitativo, el cualitativo como características tiene como planteamientos más abiertos que van enfocándose, se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística propiamente, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, lo cualitativo, no se enfoca propiamente en la parte estadística, que fue lo que yo estuve diciendo, digamos, no toma la parte numérica como el eje importante, sino se concentra más en la característica propiamente. Pero en este caso nos permite en cierta manera tener un proceso inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal. ¿Por qué no lleva una secuencia lineal? Porque dependiendo de lo que yo esté, porque la parte cualitativa no solamente ve la parte de fenómeno, también puede ser narrativa, puede ser, hay cinco opciones que tienen a nivel cualitativo, entonces podemos tener cuestiones no muy lineales. Puede ser que
que la opinión como tal pueda ser muy diversa. Luego, las bondades que se dan es que tiene una profundidad significativa, tiene una mayor amplitud, tiene una riqueza interpretativa y además contextualiza un fenómeno como tal. Entonces, aquí vemos, mezclando estos dos elementos, vemos el tema mixto. El mixto más que todo viene con esta combinación propiamente, lo que ya anteriormente expliqué, y esto más bien ayuda claramente a hacer un análisis o una interpretación mucho más rica para llegar a conclusiones y recomendaciones bastante contundentes. Uno de los aspectos importantes que destaca en una verdadera investigación es cuando vemos que el análisis efectuado genera esta combinación entre lo cuantitativo y cualitativo. Y eso nos da yo siempre le digo, es una profundidad de dominio del tema que le empodera a cumplir el alcance del objetivo específico propuesto. Por eso es que siempre, y perdone que sea tan reiterativo, es que si yo pongo en mi objetivo que quiero hablar, analizar, ¿verdad? Yo tengo que ver en el análisis, tengo que ver en el capítulo análisis ese análisis. Si quiero ver el tema de identificar, en mi análisis tengo que ver el tema de identificación. Entonces siempre va una correlación claramente de lo que yo planteé como objetivos y el alcance que le quiero dar con ello. Y esto quien lo da es el tipo de investigación que es fundamental. Posteriormente, pues bueno, hay algunos alcances de investigación que son muy importantes que en su libro de investigación de Roberto Hernández Sampieri lo señala, los niveles de profundización del alcance de la investigación según los tipos de variables que se estudian. Entonces, viendo un poco con este aspecto de esta gráfica como tal, por lo general, nosotros del área de las ciencias, de la administración, por lo general siempre nos quedamos dentro de la opción 2, que es por su nivel de profundidad, que ese puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa o correlacional. No quiere decir que los otros no son importantes, sí son importantes, porque siempre vemos dentro de las ciencias de la administración los componentes 2 y 3. Ya para los otros son más que todo a nivel de estudios meramente hipotéticos que se hacen a nivel de las ciencias, de la medicina, de la experimentación, que aplica como tal. Pero por lo general nosotros siempre estamos entre el 2 y el 3. Pero característicamente están dentro del 2 como tal. Posteriormente a esa naturaleza que tenemos a nivel de investigación, puede ser cualitativa o cuantitativa, que tiene datos directos o secundarios, que podría llevar a una investigación totalmente de acción o una investigación totalmente participativa, que nos lleva a estudios como tales, como estos, de casos etnográficos e históricos. Si vemos esos tres componentes que vemos abajo de esta mapa, vemos que cuando yo hago una investigación meramente participativa es la que tiene que ver con los aspectos cualitativos, porque estudios de casos etnográficos, históricos o narrativos también corresponden al área al enfoque cualitativo. Teniendo claramente, si yo ya tengo claro que yo tengo mi profundidad de investigación exploratoria o descriptiva o explicativa, ahí yo ya tengo una noción hacia dónde yo tengo que alcanzar mi investigación. A veces entramos en un dilema que podría ser más exploratoria, pero también a la misma vez descriptiva. Puede darse de que en el desarrollo de la investigación puede ser que tenga este híbrido de alcance dentro de la investigación y es válido. Pero eso más que todo lo ven propiamente ustedes con su director o directora y asesores propiamente, porque a veces nosotros nos quedamos claramente que es totalmente exploratoria, pero a veces en los objetivos, como los defina,
hay ciertas características que denominan más hacia a un alcance que otro. Entonces, eso es muy importante cuando ustedes vayan a definir estos elementos. Pero bueno, para ayudar un poco a eso, un poco resumido de cada uno de estos alcances, pues bueno, ¿qué elementos toma el alcance exploratorio? Pues bueno, investigan problemas pocos estudiados. ¿Qué quiere decir? Son temas que no se han estudiado, hay poca bibliografía, hay poca investigación realizada sobre el problema que yo estoy estudiando. Indagan desde una perspectiva innovadora. ¿Y por qué? Porque como no hay tanto estudio en relación a ello, entonces la hace innovadora. Posteriormente, ayudan a identificar conceptos promisorios. ¿Qué quiere decir? Son conceptos que vienen a aportar al conocimiento teórico y además permiten un mayor conocimiento del área de estudio en el cual estoy desarrollando, sea que sea de recursos humanos, contabilidad, finanzas, comercio internacional, producción o criminología. Entonces, preparan el terreno para nuevos estudios. Eso es lo que busca el exploratorio. Luego, el descriptivo, consideran el fenómeno estudiado y sus componentes. Luego, miden conceptos y definen variables. ¿Qué quiere decir con esto? Que estudia el fenómeno y sus componentes. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre el tema de ambiente laboral, ya estoy hablando de un fenómeno, pero el ambiente laboral, ¿qué quiero enfocarlo? Sobre clima, sobre condiciones físicas y ambientales o otro componente. Entonces ve que ahí yo ya tengo que ir viendo claramente qué es lo que yo quiero ver. Por ejemplo, ver si efectivamente el liderazgo, la jefatura se incide en el clima organizacional. Entonces ve que ya ahí estoy metiendo ya el tema liderazgo, clima, relaciones internacionales. Ya ahí voy viendo algunos conceptos que necesito ir midiendo para ver si el fenómeno que esté pasando hay una incidencia en el clima laboral. Luego, la correlacional, propiamente, aquí es muy importante porque tomo dos elementos. Ofrecen predicciones, explican las relaciones entre dos o más variables y cuantifican las relaciones entre esas variables. Por ejemplo, lo que yo estuve hablando al inicio de la tutoría, que era, yo quisiera saber cuál es la razón por el cual la zona, voy a hablar así hipotéticamente, ¿verdad? Es para usarlo, por ejemplo. ¿Por qué razón o bueno, un caso muy usual que se está pasando ahorita y que ha venido siendo de noticia? ¿Por qué razón las personas que residen en la zona de Cartago tienen mayor problemas o mayor incidencia de padecer cáncer gástrico? Y o bien podría ir viendo también otro elemento. Si realmente la edad tiene una incidencia con ello, o si bien la alimentación tiene alguna incidencia con ello. Entonces ve que ya estoy tomando dos variables, aspectos importantes, que eso me lleva a una correlación, Quiero ver si esto que estoy planteando tiene una relación con esto. Por eso llamamos la correlacional. Luego, el explicativo tiene que determinar las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados. El explicativo es el que me va dando paso a paso de lo que yo quiera lograr. Porque tengo que explicarlo como tal, el problema y los resultados que voy obteniendo sobre lo que voy alcanzando con la información para responder al problema de estudio. Esos son los 4 más característicos que tenemos. Por lo general, los estudios se enfocan claramente en 3, que es el exploratorio, descriptivo y explicativo. El correlacional, sí lo he visto, y lo hemos trabajado algunos, pero el que lo trabaja correlacional tiene que ser muy habilidoso para entender claramente que tiene que llegar a esa correlación y llegar a concluir si efectivamente esa situación emerge claramente a que el fenómeno se esté dando.
Entonces, no quiere decir que no lo vean, lo pueden ver y lo pueden ver con su director y directora y asesores, viendo claramente de que este sí tiene que ser bastante trabajado. No quiere decir que los demás no se trabajan, sí se trabajan, pero ese ya es mucho más metódicos como tal. Entonces, ahí es importante que ustedes distingan claramente al alcance, propiamente a los objetivos que se han planteado. Ahí es donde está la respuesta para definir claramente el alcance. Mi alcance y mis variables con mis indicadores. Ese va a ser los elementos que convergen claramente para poder definir el alcance. Vamos a ver el tema de las fuentes de información. Las fuentes de información tiene algunos aspectos muy importantes que siempre en una investigación son relevantes, que son a qué es lo que yo voy a acudir para poder obtener la información, los datos y así otra documentación que sea importante que va a ser analizada. Entonces, entre ellas tengo las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Bueno, contienen información originales como tesis, libros, artículos, revistas, información de la empresa, discursos, entrevistas literales que tengan de las personas que participan dentro del estudio. ¿Qué quiere decir? Son documentos que no están procesados, o sea, no fue parte de otro trabajo que lo procesó, lo sistematizó y yo lo que hice fue tomarlo y nada más referenciarlo. Aquí no, las fuentes primarias es la fuente que yo tomo de primera mano, lo construyo, lo proceso y lo trato de vincular dentro del análisis que yo quiero hacer. Mis fuentes secundarias son aquellas que fueron creadas por alguien, es decir, fuentes secundarias que aluden a una fuente primaria, que el investigador expone, explica o interpreta información producida por alguien. Ejemplos, comentarios de libro, interpretación de datos basados en otros estudios, por ejemplo, algunos informes que se hayan generado. Ahora último, el que se hubo, el informe del estado de la educación. Si yo quiero tomar información de ese estudio que se hizo, entonces ya para mí eso ya no es una fuente primaria, sería una fuente secundaria. Además, si yo quiero tomar, por ejemplo, una tesis de algún resultado que se obtuvo como tal, lo proceso y lo incorporo dentro de mi investigación, también se me convierte en una fuente secundaria. Excepto aquella que yo tomo, que es parte de la fuente primaria, es cuando yo tomo la base de la información que tiene esa tesis y la proceso yo de una manera diferente. Entonces ya ahí eso ya me convierte en una primaria. Las fuentes terciarias es uno de los distintos tipos de fuentes de información. Esta proporciona información depurada que ha sido extraída de fuentes primarias y secundarias, en una articulación entre fuente primaria y fuente secundaria, en una información filtrada para transmitir al lector, por ejemplo, catálogos, guías, diccionarios, entre otros. Entonces, ve que aquí es muy importante cuando yo voy a definir dentro de mi trabajo cuáles son mis fuentes primarias, secundarias, terciarias, es indicar claramente, teniendo claramente que yo tengo que explicar qué es una fuente primaria y cuáles van a ser mis fuentes al cual yo voy a acudir a ellas. Y eso lo tienen que ustedes incorporar en el documento como tal. Así sucesivamente en cada una de las fuentes que cada uno de ustedes tienen que desarrollar propiamente. Vamos a entrar a algunos de los elementos más importantes de este capítulo porque a veces se tiende a confundir entre la técnica y el instrumento propiamente. En este apartado se describen las técnicas y los instrumentos que yo voy a utilizar para recolectar esa información. En esta investigación propiamente aplico un método de indagación que debo garantizar una confiabilidad de los resultados que yo vaya a obtener. Y si tenemos un claro a nivel de concepto de dónde nace el método como tal y la técnica, bueno, método proviene del vocablo griego meta, que significa lo largo, y odos significa camino. El método es el modo o manera de proceder o de hacer algo. Y la técnica es el arte o manera de
cómo yo voy a recorrer ese camino. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Aquí yo voy a demarcar claramente cuál es el camino que yo voy a utilizar. Por eso el marco metodológico es importante. ¿Por qué? Porque yo defino ese camino. Y luego la técnica que yo vaya a emplear sobre ella es como yo voy a recorrer en ese camino. Y eso es lo que me ayuda, por eso le digo, brindar mi investigación, porque ahí cuando vamos a estar en un tribunal examinador sobre por qué razones, no, porque está bien fundamentado bajo este método que yo definí. Entonces, y de ahí yo no me puedo salirme. Entonces, si vamos a ver el tema de las técnicas de recolección de datos, estas comprenden procedimientos y actividades que ayudan al investigador a obtener información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. Se puede mencionar como técnica la recolección de información, la observación, ver o experimentar, la encuesta, que es de preguntar, la entrevista, que es de dialogar, y las sesiones de profundidad, que es observar sesiones de grupo, que tengo que ver a nivel de comportamientos o interacciones propiamente sobre algún tema que se esté abordando en ese momento. Pues bueno, vamos a ver algunos muy rápidamente porque aquí vamos a ver el tema teórico. En la siguiente sesión vamos a ver cómo se elabora y cómo se construye, bajo qué lógica. Pues bueno, las técnicas usuales que se utilizan dentro de la parte cuantitativa, bueno, están los cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, diferentes tipos de entrevistas, encuestas, usuales técnicas de investigación cualitativas, está la observación, entrevistas a profundidad, sesiones de grupo, biografía, revisión de archivos y etnográficos. Es importante siempre que la recolección de la información que yo vaya a hacer y de la instrumentalización que yo vaya a definir tiene que generar la confiabilidad. ¿Ese por qué? Porque ayuda en cierta manera a que la información que yo estoy recolectando no me genere ningún sesgo a nivel de la interpretación. Entonces, yo tengo que tener claramente que si yo defino mi técnica como tal, tengo que ver que sea confiable, tanto para mí como para las personas que van a ser partícipes de esa recolección o que van a ser participantes para aportar en la información. La validez de un instrumento de recolección de datos se refiere realmente de cómo está hecha esta herramienta y qué quiere medir esta herramienta como tal según cada variable que yo haya definido dentro de mi investigación. Y los instrumentos como tal constituyen las vías mediante el cual es posible aplicar una determinada técnica de recolección de información. Yo siempre les he dicho de que la forma en que yo defina mis técnicas, instrumentos, es un arte. Y eso es cuando aquí podemos decirle a todos ustedes, bueno, todos aquí conocemos el típico preparación de arroz con leche. Cada quien aquí podemos hacerlo de diferente forma, pero llegamos a un arroz con leche. Y eso depende mucho a la parte creativa, innovadora, que cada uno de nosotros vayamos, bueno, cada uno de ustedes vayan a obtener para definir su instrumentalización. ¿Y esto por qué? Porque a veces vemos que la construcción de la instrumentalización a veces la hacen muy metódica y a veces se pierden claramente en hacer preguntas sin ningún sentido y a veces se omiten de que tengo que hacer ese filtro claramente si responde a la variable, a mis indicadores que he definido y responda al alcance del objetivo. Así que, estimados estudiantes, cuando yo voy a hacer este proceso, tiene que ser un proceso a conciencia. No es nada más es hacer preguntas por preguntar. Y también tengo que tener mucho cuidado a la forma que yo vaya a preguntar o de lo que yo vaya a preguntar. ¿Esto por qué? Porque, bueno, aquí, para lo que todos nosotros sepamos, nosotros tenemos aquí unas restricciones muy claramente. En Costa Rica tenemos la Ley de Protección de Datos y esa limita claramente a que si yo quiero trabajar con información sensible o de datos privados,
yo tengo que trabajar, lo que se llama una aprobación de consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Que si yo, Denis Víquez, estoy de acuerdo a que los datos que me estén preguntándome a mí puedan ser utilizados para este propósito y que la información que ahí se sale de ahí es únicamente para los fines académicos y no para otra cosa. Y aquí por eso es que siempre he mencionado que tenemos que ser muy cautelosos en ver en qué cosas queremos preguntar. En temas propiamente en este ámbito, todo lo que tiene que ver con el tema de salud, nacionalidad, religión, orientación sexual, ¿cómo se llama? Residencia, número de teléfono celular, eh, por citar algunos ejemplos, son de índole privado. Si yo no tengo ese consentimiento informado, yo no puedo utilizar esa información, porque podría someterme a un grave problema. Podríamos ser hasta juzgados en una corte por utilizar información sensible. Entonces, ahí solamente es que toman en conciencia cuando queremos hacer alguna pregunta propiamente a nivel de características que queramos tomar. En esto, como propiamente que tenemos que ver, vamos a hablar sobre la primera técnica, que es la observación. La observación, el instrumento, es la guía de observación. En esta técnica propiamente se utiliza para observar los hechos, realidades sociales de las personas en un contexto cotidiano. Además, ayuda a ver un registro visual plenamente sobre la situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes con algún esquema previsto según problema que se estudie. Se puede utilizar como técnica de medición en muy diversas circunstancias. Puede servir para determinar la aceptación de un grupo con respecto a un profesor, analizar conflictos familiares o la aceptación de un producto en un supermercado, entre otros. Entre las ventajas que tiene esta técnica propiamente es que permite tener información independientemente del deseo de proporcionarla. Los fenómenos se estudian dentro de su contexto y además los hechos se estudian sin intermediarios. Además, las limitaciones que tiene propiamente esta técnica es que también tiene que ver acerca de la proyección del observador. Es posible confundir que los hechos que yo esté observando, la interpretación, que puedan llevar a una no interpretación de los hechos que realmente esté pasando. Es posible que la influencia del observador sobre la situación observada. Luego existe el peligro de hacer generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales. Tipos de observación que yo podría utilizar, se pueden utilizar, el observador interactúa con los sujetos observados y el no participante, no ocurre interacción de cuánto es participante. ¿Qué quiere decir entre este y el otro? Por ejemplo, yo no sé si ustedes a nivel de mercadeo o calidad de servicio se utiliza sobre el cliente incógnito, que llega a un banco, entra, toma su ficha, se sienta, espera, va observando cómo está el trato de los que brindan el servicio, va haciendo una sistematización de lo que está pasando desde el momento que ingresó hasta el momento que es atendido, cómo lo atendieron, de qué manera lo atendieron, de qué forma se le habló y si salió satisfecho con el servicio que se le estaba brindando y todo. Entonces, ese es el que comienza a ver toda la realidad, pero ve que la gente que está a su alrededor o la que está no saben de que lo están observando o que lo están midiendo. El participante propiamente es cuando tenemos algún observador que llega y bueno, yo me pongo acá y me pongo a decir, bueno, mira, estoy creando este nuevo producto, quisiera saber, lo pueden probar acá y cada uno me va dando su opinión y yo voy observando lo que cada uno, si estoy haciendo una prueba, qué sé yo, y aquí hipotéticamente, estoy creando un nuevo diseño de vino de piña. Entonces yo aquí tengo un grupo de personas, yo lo tengo y el otro llega
uno me arrugó la caja cuando lo probó, el otro lo escupió, el otro le gustó. Entonces ve que yo ahí ya estoy viendo una observación participante porque a partir de los gestos que se hacen o lo que dicen en ese momento, yo ya estoy tomando información. Entonces, esas son realidades que se toman a nivel de la guía de observación. Posteriormente está la técnica de la entrevista y el instrumento que se utiliza está la guía de la entrevista. La entrevista como tal es una interacción social, es que quiere decir face to face, pero hoy por hoy, en la realidad que estamos, ahora hablamos la virtualización también, porque puedo hacer entrevistas virtuales. Yo aquí estoy con ustedes, ustedes me están viendo en una cámara y si ustedes estuvieran conectados, yo los estuviera viendo también a través de su cámara y yo puedo hacer una serie de preguntas y ustedes me van contestando. Entonces, hoy por hoy también la entrevista virtualizada viene a tomar fuerza en estos momentos a nivel de los procesos de investigación. Entonces, la investigación formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y de la otra que es la fuente de estas informaciones. Existen dos maneras de poder establecer mi entrevista, que es la estructurada y la no estructurada. La estructurada se determinan propiamente con mayor medida de respuestas por obtener que se fijan de antemano y son elementos con más rigidez. ¿Qué quiere decir? Tengo ¿cómo se llama? Una lista de preguntas que la persona me tiene que contestar y solamente se limita a contestarme eso, no más de eso. Posteriormente, tengo después el otro que es el no estructurado. ¿Qué quiere decir? Aquí yo hago un mix de las dos. ¿Qué hago? Uno, tomo preguntas estructuradas, pero también hago preguntas abiertas. Por ejemplo, yo podría aquí estar hablando con doña Evelyn, ¿verdad? Perdón, doña Evelyn, te la use ejemplo. Doña Evelyn, entonces yo le estoy haciendo una pregunta a doña Evelyn diciéndole, mira, doña Evelyn, ¿a usted le gusta la pizza? Y ella dice, sí, me encanta la pizza. Y entonces yo le pregunto, ¿y de qué sabores? Me dice tal y tales sabores me gustan. ¿Y por qué le gustan ese tipo de sabores? Entonces ella me da más elementos. Entonces esa pregunta que yo le incorporo adicional es la que me ayuda todavía a profundizar más en la obtención de información. ¿Qué quiere decir? Aunque yo vaya con una estructura, no quita que yo en el momento de la interacción incorpore otras preguntas para darle mayor profundidad al alcance de lo que está diciendo la persona. ¿Qué ventajas tiene esta técnica propiamente? Bueno, que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos y sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, cosa que una misma naturaleza, que por su misma naturaleza, imposible observar desde afuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablar acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, que el entrevistado podrá hablar de lo que se pregunte, pero siempre nos dará la imagen que tiene de cosas lo que cree que son. A través de todo son cargas subjetivas o intereses, prejuicios o estereotipos. Es clásico ejemplo de que personas nunca contestan la verdad respecto a sus ingresos personales, de dinero, vida sexual o otros temas que son de índole privada. Entonces, si vemos en este tema a nivel de la entrevista, es muy importante, que eso lo vamos a ver posteriormente, cuáles son las condiciones que yo debo propiciar para hacer una entrevista que logre el alcance que yo deseo como investigador. Porque digamos, y aquí voy a hacer un ejemplo, yo no voy a sentarme a hacer una entrevista a doña Evelyn en un pollo del Parque Central de Heredia, porque tengo varios aspectos que la distraen. Entonces no voy a obtener la información como tal. Entonces, eso lo vamos a ver en mayor profundidad en la próxima tutoría. Vamos con la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario. El cuestionario es un instrumento de recolección de datos conformado por conjunto de preguntas escritas por el investigador que administra y lo aplica a través de las personas o a la población o a la muestra en el cual va
el que ha definido propiamente, toman información empírica porque le ayuda a determinar los valores o respuestas de las variables motivos de estudio. Para ello tiene que haber toda una planificación para poder aplicar este cuestionario, en razón de que uno de ellos es que tiene una determinación con los de los objetivos del cuestionario, identificación de las variables por investigar, delimitación del universo o población bajo estudio, selección del tipo cuestionario y forma de administración, elaboración del cuestionario como instrumento de recolección de datos. Tengo que hacer un pretexto de prueba piloto que me ayude claramente a ver si las preguntas que yo estoy planteando son claras, contundentes y que las personas me entiendan, porque a veces nosotros somos muy dados a utilizar algún lenguaje mucho más técnico y a veces la pregunta que yo estoy haciendo no puede ser interpretada por la parte participante de la mejor manera. Luego tengo que hacer una crítica y codificación de la información recolectada y tengo que tener un plan de procesamiento y análisis de estadísticos de la información. Entonces ve que cuando yo utilice esta técnica como tal, tengo que tener claramente que yo tengo que hacer una planificación, ¿verdad? Y luego yo tengo que hacer un filtro, claramente que si en esta encuesta yo estoy hablando sobre mis variables, que esté abordando todas mis variables, porque puede ser que una de las variables que yo vaya a estudiar no necesariamente tenga que estar en el cuestionario. Puede ser que está dentro de la técnica de la entrevista. Entonces hay que tener todo ese cuidado. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque a la hora que yo voy a tomar la triangulación de toda esa información para hacer mi análisis, tengo que procesarla de la mejor manera. Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a tomar elementos que dijo la población de estudio, voy a tomar elementos que dijo la otra, digamos, si estoy haciendo una entrevista a la jefatura sobre el tema, ¿qué dice la jefatura sobre eso a nivel de la entrevista? Cómo yo esto lo englobo para llegar a hacer un análisis totalmente a profundidad. Pues bueno, la estructura del cuestionario, bueno, puede ser preguntas abiertas y cerradas, no hay ningún problema, se pueden utilizar en ese ámbito. Siempre les he dicho a los estudiantes de que no un cuestionario que no tenga preguntas abiertas realmente les va a costar al momento de hacer el análisis. ¿Por qué? Porque si yo todas mis preguntas las hago cerradas, ¿qué pasa? ¿De dónde voy a tomar el sustento para poder llegar a ampliar mi análisis con respecto a lo obtenido? Por ejemplo, si yo llego y le digo a don Luis, ¿cómo califica usted las hamburguesas de McDonald's entre una escala de Likert, entre excelente, muy bueno, bueno, regular y regular? Entonces, resulta que don Luis me contesta excelente, yo veo que doña Evelyn también me contesta excelente, y ahí sucesivamente una serie de preguntas de personas me contestan excelente, otros muy buenos, y una población muy pequeña me dice que regular. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a hacer un análisis, nada más decir que un 60% dice que es excelente, o otro un 20% que me dice que son muy buenas, y el restante en regular, ¿qué pasa? Si yo veo que la población tiene mayor aceptación a nivel de que las hamburguesas les gusta, pero entonces yo quiero saber qué razones son las que les gusta de la hamburguesa. Entonces, con solamente decirme que es excelente, yo no tendría elementos para poder tomar mayor profundidad. A cambio, si yo le pongo por qué razón las consideran que es excelente, que Don Luis me puede decir, mira, es que a mí me encanta el pan, que el pan está tal. Entonces, mira, me está dando una característica importante. Doña Evelyn me dice, no, es que mira la gramatura que tiene a nivel de la torta de carne, me encanta porque es más carne que otra cosa. Entonces ve que ya voy viendo ciertas características que a mí me va a ampliar el análisis. Y además, yo también tengo que tomar en cuenta aquello lo que realmente me dicen de forma negativa también. ¿Por qué considera una parte de la población que es regular? Quiero conocer por qué. Entonces me podría dar también elementos que a la organización le pueda dar aspectos de mejora. Entonces ve que aquí en ese aspecto es muy importante, por eso decía,
hacer la instrumentalización de lo que yo voy a aplicar es todo un arte. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir ya viendo claramente cumplir el alcance que yo me he propuesto a nivel de mi estructura, de mis objetivos que me han planteado, con mis variables y por ende toda esta correlación me ayuda a responder al problema de estudio. Pues bueno, después vamos a ver estas herramientas en la próxima tutoría para que ustedes tengan algunos elementos. Muy importante también, aquí a nivel de la encuesta y cuestionario también puede ser que lo puedo hacer de forma personal o a veces de forma que yo envío la información. Hoy por hoy, a nivel de la tecnología, hemos abarcado una mayor facilidad para la aplicación de este tipo de técnica. Pues bueno, luego entramos a la otra técnica que son las sesiones de profundidad. Esa se hace una guía de observación y recolección de evidencias. Esta técnica, más que todo, ayuda a reunir un grupo de personas, por lo general siempre muy homogéneas. Se trabaja en relación con las variables de la investigación. Durante la sesión, que como tal pueden pedir opiniones, hacer preguntas, aplicar cuestionarios, discutir casos, intercambiar puntos de vista y valorar aspectos de varios. Por ejemplo, esto se utiliza mucho lo que llamamos los focus group. Cuando yo quiero ver aspectos de mejora sobre algún proceso X, yo reúno a todo mi equipo de trabajadores y le digo, bueno, mira, tenemos que rediseñar este proceso, podríamos indicar cómo opinan ustedes sobre el proceso y resulta que yo tengo aquí todas las 10 personas y dice, no, ese proceso hay que revisarlo porque hay que tener en cuenta tales elementos, tal normativa. Entonces ve que ahí se va tomando una recopilación de información importante que ayuda a decir claramente que el proceso que se está estableciendo actualmente en la organización debe hacerse un cambio en razón de A, B, C, D, de los elementos de las personas que participaron en este focus group. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento muy importante también que ustedes tienen que considerar cuando se hace este tipo de técnica. Bueno, igual tiene que llevar toda una planificación, tiene que generarse un espacio propicio y de todo. Los focus group como tal, eso sí les recomiendo, no se hacen de forma virtual. Sé que con este tema de la pandemia, la mayor parte, todo lo generamos a nivel virtual, pero el resultado que se obtiene no es igual. No es igual. Entonces, cuando yo hago focus group, tiene que estar la persona en presencia. ¿Por qué? Porque también en ese momento yo quiero ver cómo se comporta Evelyn, don Luis, don Paulo, en esa sesión de trabajo. Y a través de una cámara yo tal vez podría ver y podría ser que la persona apague la cámara o a veces puede estar haciendo otra cosa, entonces no está concentrada en lo que está haciendo. Entonces, para esta técnica como tal, no es válido utilizarlo de forma virtual. Aunque yo sé que hoy por hoy hay ciertas opciones que ayudan a hacer grupos de trabajo y todo, pero el alcance, algunos estudios han evidenciado que el resultado no es el deseado. Los pasos que se deben hacer es que, bueno, hay que definir claramente que todas las personas puedan participar sin ninguna acción comunal, ubicar personas de tipo definido o elegido, organizar la sesión o sesiones, las cuales deben llevar a cabo en un ambiente tranquilo, relajado y debe preverse detalles como la logística, alimentación, si voy a utilizar papelógrafos, marcadores, material impreso, todo eso tengo que tenerlo previsto. Elaborar un reporte de sesión que debe incluir datos particulares que tenga que ver acerca de los participantes como sexo, edad, nivel educativo, información completa del desarrollo de la sesión, reflejando la actitud y el comportamiento de los participantes y debe después hacer toda una codificación de toda esta información que he recolectado propiamente a nivel de cómo, por eso esta etapa de planificación de los focus groups es muy relevante porque yo tengo que establecer un objetivo, unos objetivos específicos, tengo que establecer claramente cuáles son las actividades que quiero desarrollar, bajo qué temporalidad y cuál es el producto que quiero lograr. Eso lo que le llamamos nosotros a nivel del trabajo, sesiones de focus group, la ficha. Esta es mi ficha como facilitador. Entonces, eso es todo un trabajo que se tiene que hacer de previo.
Posteriormente, los procedimientos metodológicos que también se deben tomar en cuenta en todo este tema es la parte de la población de estudio. La población, más que todo, es el total de los individuos, objetos o medidas que poseen alguna característica comunes observables en un lugar. Cuando se va a llevar a cabo alguna investigación, debe tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio, las cuales se señalan a continuación. Uno, que tiene que haber homogeneidad. Todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que vayan a considerar en el estudio de la investigación. El tiempo. Se refiere al periodo de tiempo donde se ubicará la población de interés. Determinar si el estudio en ese momento presente o si va a estudiar a una población de 5 años atrás o si se van a entrevistar personas de diferentes generaciones. Luego el espacio. Se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que delimitarlo a un área o comunidad en específico. Luego tenemos que ver la cantidad, se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es sumamente importante porque de ello determina por ello determina o afecta el tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar y además la falta de recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que se vaya a investigar. Pero a la misma vez, algunos de los elementos que son muy importantes a nivel de la definición de la población, cuando yo quiero ver la cantidad, es ver claramente si eso que yo voy a tomar de esa parte de la población, que ahora lo vamos a ver a nivel de la muestra, es representativa o no. Entonces, tenemos que tener estas características que tiene de tener la población. A veces algunas investigaciones plantean que se trabajan con dos diferentes tipos de población, por edades, pero entonces tiene que haber un tratamiento como tal. Si yo trabajo con la población de colaboradores, ¿cuántos colaboradores, de qué áreas son y si voy a trabajar con todos o con una muestra? Al igual, si yo quiero trabajar con esos colaboradores que tengo, pero con el staff propiamente, que son gerentes, directores, jefaturas y coordinadores, esa es otra población que pertenece a la misma organización, pero ¿qué pasa? Esta población es más pequeña, entonces yo tengo que especificarlo claramente en mi documento de que voy a trabajar con dos poblaciones o con una población. Con el tema, ¿cuándo debo saber si debo tomar una muestra a través de la población? Bueno, vamos a verlo a través de este flujograma. Se requiere conocer cómo se presenta cierta característica en un universo particular. Entonces, ¿el universo está bien definido? Es la primera pregunta que yo tengo que hacerme. Si está bien definido, es posible, hay que hacerse la pregunta, ¿es posible observar todo ese universo? ¿O es toda esa población? Y aquí voy con un ejemplo. Si yo estoy haciendo una investigación en una empresa que tiene 500 colaboradores, tengo que decir, bueno, ¿está definida esa población? Bueno, quiero estudiar los 500 personas, colaboradores de toda esa organización, o quiero estudiar una parte de esa población que pertenece a esa organización, por ejemplo, al área de producción. Ya ahí ya estoy definido. Ya ese me está diciendo solamente el área de producción. Aunque yo tenga 500 empleados o colaboradores, yo solamente voy a trabajar con 150. Ya estoy delimitando un poco. Luego, y tengo que tener claramente, porque yo no puedo hacer una investigación para tantas personas, porque no me va a dar el tiempo. Entonces, tengo que decir, sí. Si esa población como tal, pues bueno, si yo puedo estudiar todo ese universo como tal, lo que tengo que hacer es un censo. ¿Qué quiere decir? A todos los tengo que estudiar. Y las observaciones pueden atribuirse a los miembros del universo. Si no, ¿qué pasa? Tengo que observar una muestra. Se requiere identificación de la medición del universo. Si quiero tomar esa medición, bueno, tengo que tomar una muestra representativa. Y esas puedo llegar a las observaciones que pueden contribuir a todos los miembros del universo. Pero si ese no puedo tomar una muestra no representativa, las observaciones solo pueden atribuirse a la muestra, no a los miembros del universo. Por eso ahora hablamos sobre las muestras probabilísticas y no probabilísticas.
que es lo que conlleva claramente a todo este componente que estoy mencionando. Si yo no tengo claro, que es muy importante, si yo tengo que tener claramente cuál es mi universo o mi población de estudio. Y con base a ello, yo ya tengo que comenzar a definirlo, delimitarlo, para llegar claramente si yo tengo que aplicar una muestra o debo aplicar un censo. Ahorita aquí vamos a hablar a partir de qué momento queremos. Bueno, ¿qué es una muestra? Una muestra es la selección de los encuestados elegidos y que representan a la población total. El tamaño de la muestra es una proporción significativa de la población que cumple con las características de la investigación, reduciendo los costos y el tiempo. Saber cómo determinar el tamaño de la muestra antes de comenzar una investigación es un principio estadístico que nos ayuda a evitar el sesgo en la interpretación de los resultados obtenidos. Ya ustedes ya tenemos, cuando tenemos poblaciones finitas, que quiere decir que ya tengo un determinado monto, digamos, de cantidad, ya tengo que usar una técnica de utilización a nivel de muestra, a nivel finita, que por lo general utilizamos el tema de la parte probabilística. Entonces, y siempre trabajamos con un intervalo de un 95% de confiabilidad. Entonces, ya como tal, ya ustedes a nivel de la plataforma tienen a nivel de recurso estos cuando tengo que ver resultados, cuando tengo poblaciones finitas y las cuando no son infinitas. Cuando no tenemos población infinitas es cuando yo digo, bueno, yo quiero aplicar un estudio a toda la población de Costa Rica. Pero ¿qué pasa? Me dicen que son 5 millones la población, pero yo realmente quiero solamente estudiar la población meramente de Alajuela y Heredia. Entonces ve que, si bien es cierto, yo puedo tener datos finitos de cuánta cantidad, puede ser que esos datos no sean exactos, porque el último de referencia que tenemos a nivel de censo o de datos que establece el registro civil puede ser que cambie o no. Entonces ve que ahí, entonces, dependiendo de esa cantidad, es la que uno utiliza a nivel estadístico, si son finitas o infinitas. Y se utiliza la probabilística y no probabilística. Para los efectos correspondientes a nosotros, por lo tal general, es la finita probabilística. Entonces, si ustedes quieren sacar la muestra, utilicen el recurso que tiene la plataforma. Ahí están las fórmulas. Yo nada más meto la cantidad y automáticamente me calcula cuánto es la cantidad. Si esa muestra es inferior a 100, como yo digo siempre, como 120, 130 personas o 100, por lo general yo trabajo con un censo. Un censo. ¿Y eso por qué? Porque resulta que es una población pequeña. Cambio, si yo tengo una población y me dice que una población grande y la muestra me dice que son 200 y algo, entonces yo tengo que trabajar con esa muestra. Pero cuando son poblaciones muy pequeñas, por ejemplo, si la población de estudio de ustedes es de menos de 100 personas, hay que aplicar un censo. Ese es el censo, ahí no hay que aplicar muestra. ¿Por qué? Porque entonces el resultado que se obtiene no sería representativo. A veces nos ha dado casos de que, por ejemplo, poblaciones de 70 nos dicen que aplican una muestra y el resultado que nos da con la muestra de 70 son 10 personas. O sea, eso no es representativo. Y a un nivel de una investigación de esta naturaleza, de nivel de licenciatura, tiene que ser una población bastante considerable que permita ser que sea representativa. Pues entonces, vamos a ver la definición de las variables. En la definición de las variables propiamente que tenemos que ver acá, pues bueno, la variable es aquella característica cuantitativa o cualitativa que es de interés de analizar su comportamiento en una investigación. Ese tiene que ver a nivel de su grado de complejidad o si es simple o compuesta. Las variables simples son aquellas cuyo comportamiento está sujeto a un solo indicador. Y las variables compuestas son aquellos cuyo comportamiento está sujeto a dos o más dimensiones e indicadores. El indicador propiamente es la cuantificación o la traducción numérica de estas variables. Debe estar representado de forma clara que ayude a claramente entender cómo se comportan las variables de interés y se deben definir de manera correcta para llegar a un análisis por cada indicador, generando un aporte más profundo debido a que se puede llegar a discutir los resultados de la investigación más allá de un simple análisis de variables. Pues bueno,
Si vemos estos aspectos a nivel de qué es el cuadro, aquí ya ustedes, ya aquí tienen que aportar el cuadro completo. ¿Se acuerda que ustedes trabajaron en el capítulo 1 ya algunas variables, que fueron los objetivos y las variables y su conceptualización? Que ese cuadrito que ustedes hicieron, eso era más que todo para nosotros ayudar claramente cuando tengan que desarrollar ustedes el marco teórico, ver si claramente las variables que están planteando son correctas. Pero donde debe ir este cuadro cuando usted presenta su informe final es en este capítulo, no en el capítulo 1, cuando entreguen el informe final. Aquí es donde usted tiene que poner el cuadro completo. Y entonces ahí tenemos que ver el objetivo, la variable, la definición conceptual, los indicadores y la definición instrumental que yo voy a utilizar para lograr el alcance de ese objetivo según variable e indicadores. Como ustedes saben, como ustedes ven, perdón, ven que aquí estamos viendo que los indicadores son cuantificables, tengo que son medibles. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el primer variable que es organización administrativa, que habla claramente el objetivo que es analizar la organización administrativa. Pero ¿qué queremos ver ahí? Cantidad y calidad de la relación entre la proveeduría y el almacén general. Grado de injerencia de la proveeduría en la programación de las compras y servicios. Grado de adecuación de la distribución de las funciones y número de manuales y procedimientos y descriptivos de funciones existentes. Y luego, para yo lograr todo eso, ¿cuál va a ser mi instrumento que voy a utilizar? La entrevista, el cuestionario, la observación, pero tengo que indicar claramente cuál es el componente que va a hacer. De la entrevista son las preguntas tales y tales, del cuestionario las preguntas de tal a tal. ¿Esto por qué? Porque eso nos va a permitir claramente que cuando yo voy a hacer el análisis, que todas las preguntas que voy a asociar propiamente en mi análisis se correlacionan directamente a cada una de esas preguntas que estoy planteando según cada instrumento. Aquí dejo otra que tiene que ver cuando, que es cuando tenemos análisis de variable 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo claramente, en el sentido puede ser que un objetivo puede tener dos variables de estudio, puede ser, y cada variable de estudio yo lo tengo por indicadores separados. ¿Qué quiere decir? Lo traje de esta manera para ver, digamos, reflejar claramente que yo puedo tener un objetivo específico y puedo tener dos variables de ese objetivo. Se da el caso y es permitido. Igual, ve que aquí también cambia un poco el tema de los indicadores, que son medibles. Puede también utilizar algunos indicadores cualitativos, características características de las habilidades del perfil del puesto. Eso es un indicador cualitativo y los puedo utilizar. Entonces, aquí lo importante es que yo establezca mi cuadro de variables es muy importante, porque este es el que me va a dar a mí el filtro, siempre es el que me va a dar a mí la ruta de lo que yo tengo que elaborar para mi instrumentalización. Y si yo no hago ese filtro minucioso, puede ser que mis instrumentos que yo me plantea no están cumpliendo el alcance. Y puede darse que porque me ha pasado que cuando nos enfrentamos a tipos de trabajos, ¿cómo se llama? De instrumentos que los estudiantes nos presentan, vamos, esto no cumple, no tiene ninguna relación con el indicador, esto con qué se relaciona, si no está dentro del objeto de estudio, y comenzamos a hacerte una serie de críticas, es decir, revisa esta pregunta, está mal planteada. Entonces es importante que cuando ustedes vayan a hacer la instrumentalización, y yo siempre aquí, y perdone que les sea tan insistente, que siempre tenemos que revisar lo que enviamos. No es solamente por cumplir un requisito y no es solamente por confiar de que el director y los asesores me lo ven y me mandan las observaciones. Recuerden que ustedes como estudiantes tienen un deber, una responsabilidad, y eso es un trabajo profesional, y aquí es donde ustedes tienen que verse el nivel profesionalismo que tienen. Y a veces es muy triste ver que algunos estudiantes ni siquiera para poder plantear una pregunta lo hacen bien.
Entonces, tenemos que ser muy autocríticos, siempre viéndonos para ser mejor, pero siempre viendo claramente que si lo que yo estoy planteando me está ayudando a cumplir con mi propósito de la investigación. Entonces, planteando cómo termino esta tutoría con esta frase que para mí es potente. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y esa es la voluntad de Albert Einstein. Tenemos que tener voluntad de hacer las cosas. Tenemos que tener voluntad. Si queremos llegar a lograr ser excepcionales, tenemos que tener esa voluntad para hacerlo. Las cosas no llegan del cielo. Las cosas no se lo van a dar, sino yo me tengo que esforzar y tener esa voluntad para lograrlo. Así que termino mi tutoría, abro el espacio para preguntas. Si algún compañero o compañera, director, directora, asesor y asesora pueda complementar, bienvenido. Esto es un espacio donde todos participamos y construimos de manera colaborativa. Así que abro el espacio de preguntas. Don Denis, por ahorita no veo ni preguntas ni la manita levantada. Ah, bueno, ahorita creo que sí. Antes nada más sí me gustaría decir, ¿verdad? Que este capítulo, como bien lo explicó don Denis en todo su contexto, es de suma importancia porque a través de los instrumentos es donde vamos a obtener la información para los análisis y de ahí derivarán las conclusiones y recomendaciones y por ende la propuesta. Entonces, este capítulo 3 es de gran relevancia, ponerle muchísima atención en ese aspecto medular que son los instrumentos, de cuál es aquella información que yo necesito para poder tener todo el contexto de análisis que voy a requerir para realmente hacer una buena propuesta también. Entonces, en eso acompaño todo lo que decía don Denis también. Y don Denis, está primero doña Marisol Robles, después doña Evelyn Molina y después don Maynor José Andrade. Muchas gracias, doña Evelyn. Marisol. Sí, muchas gracias, profesor. Buenas noches a usted y a los compañeros. Tengo una consultita. Bueno, ahí en el libro también explica que este apartado, este capítulo, pues se desarrolla en ese cuadro de variables. Cabe señalar que quisiera preguntar, digamos, obviamente, porque qué tanto se puede extender uno. El cuadro de variables también se puede poner, bueno, son como varias preguntas. Eh, en, en la parte de Word, digamos, darle vuelta a la página, pues, porque obviamente el cuadro se va a hacer muy grande. ¿Qué tan recomendable es bajarle a la letra, digamos, ponerle una letra 11 como para que no se vea como tan grande o no se pierda la idea entre el cuadro? Y por último, este apartado de este capítulo se desarrolla solamente así en el cuadro de variables o también hay una parte que sí va dentro, digamos, de lo que es el contenido propio de todo el desarrollo. Es que no sé si me logro explicar. Que una gran parte va en el cuadro, pero hay otra parte entonces que sí tenemos que desarrollar en el trabajo. Gracias. Claro, Marisol, le contesto. Al inicio de la tutoría mencioné claramente de que el capítulo del marco metodológico tiene su estructura. Entonces, Ok. esa estructura ya está establecida en el libro. En el libro habla claramente cuáles son los componentes que debe tener este capítulo, que lo presento nuevamente antes de contestar la otra parte del cuadro de variables. Todos esos elementos son los que debe tener el capítulo del marco metodológico. Todo eso que usted ve aquí, parte de lo que usted me está mencionando, tiene que cumplir ese capítulo. Tiene que haber una contraparte, una breve introducción del capítulo, luego se tiene que ir desarrollando cada uno de estos apartados y ve que en el 3.6 es donde establece claramente el cuadro de variables. Entonces, previo a colocar mi cuadro de variables,
toda esa información yo ya la tengo que haber desarrollado. Ok, profe, muchas gracias, Ujú. excelente. Con gusto. Con el tema del cuadro, Marisol, yo sé que a veces en ese cuadro, para algunos es toda una lucha porque, como usted bien nos señala, a veces la información, es tanta la información que a veces no, o sea, no cabe todo en una sola página vertical. Es válido pasarla horizontal, no hay ningún problema, pero eso queda mucho entre lo que usted, entre su director o directora, lo coordine. ¿Por qué? Porque es que algunos directores o directoras de acuerdo dicen, no, démelo vertical. Y ahí ustedes pues ven 4 o 5 páginas de la tabla, ¿verdad? Eso lo define y yo creo que es importante que usted lo hable con su director o directora. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Vamos con Evelyn. Sí, gracias, profesor. Buenas noches a todos. Tengo una consulta con respecto al formato, más que nada, sí, y de los cuadros también, y de imágenes. Por ejemplo, en un lado me encontré que los títulos de los cuadros y así van centrados y con tal formato. Y en la guía del APA 7 dice que van en el lado izquierdo, que el título de la imagen o cuadro, digamos, donde diga cuadro 1, va en un renglón y abajo el título. Entonces en el índice no va a aparecer de qué se trata, por ejemplo, el cuadro. Entonces yo estoy un poco confundida como qué hacer, si me guío con el APA nada más o con el libro. Y otra cosa que también la fuente para elaborar el cuadro en APA 7 dice que uno tiene que colocar nota y bueno, y ciertos datos ahí. Y no fuente como uno estaba acostumbrado a nombrar, ¿verdad? De donde sacaba la información del cuadro. Gracias. Correcto. No, Evelyn, le explico, en la tutoría pasada yo lo mencioné. Y lo reitero cuantas veces, y eso es importante, y pregúntenlo, de verdad que para eso estamos. El tema está de que hay 3 aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar este trabajo propiamente. Si yo quiero hablar sobre el formato del documento, ¿verdad? Es el libro, no es APA. APA únicamente es para el tema de citas. Para la citación, nada más, tiene que cumplir el formato que dice el libro, no hay otro. Por eso, cuando ustedes ven la información que está a nivel de los recursos que se ponen a nivel de la plataforma, habla de que seguir las normas APAS para hacer la tipa para la citación. Si yo voy a usar una cita de algún libro, si voy a hacer una cita de una revista científica, sobre una referencia a nivel de una página web, si yo estoy utilizando un parafraseo, de 40 páginas, de 40 palabras, perdón, cómo debe estructurarse y cómo utilizo también las referencias si yo parafraseo. Vea que ahí eso es solamente para la citación. Así que entonces, y aquí para todos, la referencia de cuál es el formato del documento es el libro, es el único. Si quiero ver el tema, la fuente es lo que dice el libro, no otro. Solo lo que dice el libro, porque esa es la guía que tenemos ahorita aprobado a nivel de cátedra. Entonces, el APA más que todo es para referenciación de citas. Nada más. No sé, Evelyn, si aquí le aclaro la duda que usted tiene. Sí, en gran parte, pero por ejemplo, el formato, eso que usted menciona, que si es una cita de más de 40 o menos, bueno, es muy diferente en APA y en el libro. Entonces, pero es algo de formato, pero al mismo tiempo es algo de referencia. No, Entonces, porque el libro ya se había dicho de que para la referenciación, para la citación en APA 7. Por eso nosotros estamos diciendo que es APA 7, porque cuando se hizo el libro, el APA que tiene era muy viejito. Era el APA, si no me equivoco, si era 5 o 6, no me acuerdo. Pero ya ese cambió, entonces por eso nosotros estamos poniendo el recurso propiamente del APA 7. Es por eso que es lo único que estamos cambiando. Pero la estructura del documento, el formato del documento
es el que está en el libro propiamente. Y ahorita yo tengo que mencionarles también que dentro de ese formato que se cambió de libro, porque este libro se va a entrar en una fase de actualización, ahora tenemos que incorporar lo que se le llama la sangría en la primera línea de cada párrafo. Ok, está bien, pero no, no en estos documentos ahora que estamos trabajando, sino en Correcto, adelante. tienen que incorporarse. Sí, para este trabajo. Sí, hay que incorporar, y para el informe final ya hay que incorporarlo. Ya ahorita les enseño la indicación que doña Elsie nos había enviado a todos nosotros los directores en su momento, de que a partir de este segundo ciclo tenemos que solicitar que dentro del formato del documento tenemos que incorporar la sangría en la primera línea de cada párrafo. Ok, muchas gracias, don Denis. Don Con mucho Denis, gusto, también Evelyn. agregar ahí a doña Evelyn, lo del tema también de la citación de chat y GPT, ¿verdad? Que esa ya se las habíamos compartido también y que está en la página. Correcto. En la tutoría pasada les compartí también en la información de cómo hacer cómo referenciar si yo estoy citando alguna cuestión a través del chat GPT. Gracias, doña Evelyn, por recordarme, porque ese también es un componente nuevo que se incorpora dentro del formato. Sí, muchas gracias. Está un minor, don Denis. Lo minor. Sí, es una preguntita así rápida. En la parte característica, según el alcance, en donde hablabas de exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, ¿hay alguno que se orienta más al enfoque de la carrera de uno? Por ejemplo, auditoría, contaduría. ¿Alguno de ellos va más a ese énfasis o igual si hubiera mercadeo o los demás? Lo ¿O minor. depende del trabajo que uno está haciendo? Ahí yo les recomiendo lo siguiente. Ahí ustedes tienen que revisar claramente cuál es el objetivo, los objetivos, el alcance del objetivo que usted se está proponiendo. Ahí está el secreto de la definición del tipo, del alcance de investigación que yo quiero lograr. Por lo general, siempre la parte numérica está, la parte más, ¿cómo se llama? A nivel contable y a nivel de financiero propiamente, ustedes utilizan más el tema más explicativo. ¿Por qué? Porque ustedes ya es una cuestión muy metódica, ¿cierto? Sí, Entonces puede ser que ahí puede dar que sea explicativo. No, sin embargo, y aquí voy a entrar en algo que es muy importante, don Mayla. Si usted está trabajando en una nueva técnica de cómo ver alguna cuestión a nivel contable o que no sea investigado y que usted y que usted lo viene explorando de todo, ya cambia la naturaleza. Entonces, por eso es que es importante y mi consejo está, y creo que cuando usted lo vaya a hacer y lo ve con su director o directora, es vea claramente cuáles fueron sus objetivos que se plantearon, vea bien claramente su alcance y vea sus variables e indicadores. A partir de ahí usted va a decir, no, este trabajo es totalmente descriptivo, explicativo, entonces tiene que ver ese tema de hacia dónde se domina. Sí es importante, y para que usted lo tenga con mayor, el libro de Chavenato explica todavía con mayor profundidad estas características de cada uno, ¿verdad? Yo lo que hice fue como sacar el astra más clara para que ustedes lo entendieran. Pero si usted tiene alguna confusión, dice, no, todavía no lo tengo claro, puede irse a referenciarse a nivel del libro y el libro le explica y le da hasta ejemplos. Le dice, mira, si usted está haciendo una cuestión como esta, esto se desarrolla a través de esta alcance propiamente. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, don Denis. Muy amable. Con mucho gusto, Minor. Les comparto acá la nueva, no sé si todos lo logran ver. O si no lo hago un Está poquito. saliendo con el correo a la par. Sí, es que está en el correo, es que es una imagen que doña Elsie nos manda por correo. Más bien voy a hacerlo un poquito más pequeño. Más bien tal vez copiar la imagen en el chat, don Denis. Ok, Darle voy a hacer un copia a poquito la aquí imagen. más grande, nada más. Aquí dice, estimadas personas directoras, asesoras de tesis, dice sobre la consulta realizada respecto al uso de la sangría
Esto aplica a partir del próximo semestre, el 2023, segundo semestre. ¿No es que se dirá hoy? La sangría, la Sí. sangría de los párrafos, la primera línea de cada párrafo del texto debe tener una Pero sí, está sangría yo siento que entre este y este. Realmente. Perdón, es don que yo Luis. creo Alguien tiene que el los hizo micrófono la misma persona, abierto. por Don eso son Luis. iguales. Ok. Dice, la primera línea de cada párrafo del texto debe tener una sangría de media pulgada, que es 1.27 centímetros desde el margen izquierdo. Puede utilizar la derecha de la tecla de tabulación o la función de forma automática del párrafo del procesador de texto. Esto fue una información que doña Elsie nos compartió y que tenemos que adaptar a partir de este segundo semestre. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí ya a partir, porque ustedes no han entregado ni el capítulo 2, ahora van a entregar el capítulo 3, entonces ya aquí en adelante ustedes vayan cumpliendo esta norma que es muy importante y nosotros los directores y los asesores tenemos que hacer hincapié al cumplimiento de esta norma que doña Elsie nos había remitido. En todo caso, yo lo voy a compartir como tal. Doña Elsie también lo va a compartir. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y para ello, por eso lo estoy dejando para que quede en esta grabación para consulta de ustedes. Reitero una parte muy importante, nada más. Si pueden volver a ver esta tutoría y volverla a hacerla, hágalo. Es importante. ¿Para qué? Para que ustedes puedan remachar claramente cualquier duda que tengan. Si tienen alguna situación de duda, ¿verdad? Puntual, escríbenle a su director o directora. Para eso nosotros estamos, para facilitarles a ustedes cualquier consulta. Ese es un recurso que ustedes pueden utilizar y para eso nosotros estamos, para ello, para guiar. Si tienen alguna duda con una cuestión puntual, nosotros como profesores y profesoras estamos en la disposición de poder atender. Así que recuerden que ese recurso es importantísimo. Tengo en el orden de la palabra don Minor. Don Minor. Profe, yo creo, no sé si habemos dos minor, pero ya la mía me la respondió, fue la anterior, minor Andrade. Es para que baje la mano, entonces. Entonces hay que bajar la mano. Sí, no, perdón. Ok. Disculpe. Luego, Carla. Hola, Carla. Ay, no, yo iba a preguntar sobre la sangría, pero luego usted lo aclaró y no bajé la mano. Muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda más. ¿No? O algún, bueno, ahí Doña tengo, Rocío, creo que estaba. Ah, no, creo que ya no, no. Carla, ya le Es que digo. bajan eso. Es Ok, para no sé si saludar. algún Doña Rocío, compañero o creo que compañera sí. quiera complementar con algo más Doña Rocío, importante don para Denis. esta. Tengo a Rocío. Disculpen, es un juego de clic, pero sí quiero hacer una consulta. Es que entiendo que si está grabándose, va a ver esa tutoría, se puede ver nuevamente, pero no recuerdo haber visto la primera, incluso, ¿dónde se pueden ver las tutorías? Si es en la Ok. plataforma o la envían por correo, solo esa inquietud me queda. Muchas gracias. Ok, excelente pregunta, Rocío. Te comento, cada uno de ustedes a nivel de la plataforma, voy a ingresar, me dicen si lo están viendo. Ok. Sí, sí, señor. Ok, bueno, usted sabe que aquí está todos los recursos, aquí está el módulo 1, el módulo 2. Entonces, ve, por ejemplo, si quiere ver la tutoría, aquí está, siempre va a estar el enlace, pero ve que después de ella viene enlace video tutoría. Aquí ustedes pueden descargar ya la tutoría que quedó en video y la pueden escuchar nuevamente. ¿Qué quiere decir? Van y buscan el enlace donde dice la tutoría y debajo de ella encuentran el enlace grabado. ¿Qué quiere decir? Ve que aquí ya nosotros, esa fue la otra tutoría y ve que aquí ya está la segunda tutoría, ya aquí está el enlace de la tutoría, el video. Y el de hoy, a partir de mañana, ya ustedes lo van a ver aquí abajito después de este enlace. Ahí encontrarán el video. No sé, Rocío, ¿le aclaro la duda? Totalmente, muchas gracias.
Con mucho gusto. Bueno, no sé si algún compañero o compañera tiene algo más que complementar. Yo, profe. Don Denis. Sí. Yo, por favor. Y disculpe que vuelva con el tema, ¿verdad? Tengo claro que el libro se utiliza, bueno, ahí encuentro lo que es el formato del trabajo y que las APA solo para las referencias. Eso me quedó súper claro. Sin embargo, siento que falta un poquito en el libro para darle formato al trabajo. Por ejemplo, si se justifica a la izquierda, o si todo el trabajo más bien va todo justificado, porque yo sí leí que el margen izquierdo de 3 centímetros, eso lo leí en el libro, y los otros 3 a 2.5, pero no dice ni una parte si va todo justificado. Ahora hay que incorporar la sangría. Todo esto se lo puedo pedir a mi director, él lo tiene, porque Cada en el uno de libro yo nosotros, siento que nos queda debiendo como ciertas cositas. sí, como repito, el libro como tal es un libro que, si bien es cierto, es el que está ahorita aprobado, que es el que está, pero sobre el tiempo se ha tenido que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, ¿por qué? Porque en el tiempo van cambiando. Por ejemplo, la tema de norma APA, que es uno de ellos. Pero el tema, por lo general, siempre, a nivel de trabajos como este, siempre se utiliza el formato de texto justificado. Siempre. Como lo hemos venido trabajando a lo largo de toda Como se ha venido trabajando siempre. Okay. Entonces, pero eso, digamos, por eso le digo, ese tipo de cosas, si tienen esas dudas puntuales, le pueden consultar a su director y directora sin ningún problema. Nosotros tenemos que estar en esa la capacidad que tenemos para poder atender y aclarar esas dudas que ustedes tienen. Que por eso estamos en esa mayor disposición. Ok, le agradezco muchísimo. Sí. Bueno, con gusto. Don Mario. Gracias, Denis. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Igualmente, don Mario, un placer. Igualmente, gracias. Sí, no, era para aclararle también a la estudiante que nosotros los directores siempre trabajamos sobre esas partes. Hay algunas veces cuando ya nos llega, estamos ya en el capítulo como tal, empezamos a darle todos los formatos, principalmente cuando estamos en el capítulo 1, porque la precalificación siempre se nos va en aspectos de señalar, de corrección de objetivos, de corrección de los objetivos específicos, del objetivo de la propuesta, en fin, de varias cosas ahí. Cuando ya tenemos ya el capítulo como tal, empezamos a decirle, bueno, la parte que decía la estudiante de los márgenes, todo, el izquierdo a 3 y los demás a 2.5, recuerdas de aquello de cuando se tenía que empastar la tesis, por eso se hacía 3, ahora es libre, se puede dejar a 3 o se puede dejar a 2.5, eso no le va a afectar nada. Lo del inicio de la ¿cómo se llama? De la sangría que ahora tenemos, de los dos tipos de letras que hay por ahí. Cuando venía lo de las variables, yo como director siempre me gusta que el cuadro de variables esté completito, entonces le digo al estudiante, pongámoslo de forma horizontal. Eso nos va a ayudar a tener una visualización panorámica completa desde el inicio hasta el final, cuando ya tenemos el instrumento. Les hablamos de lo que son la diferenciación entre técnica e instrumento. En fin, hay una serie de aspectos que se los vamos recalcando, tal vez no de primera entrada a todos, sino que los vamos llevando. ¿Qué más decirte a ustedes por tantos años que tienes en esto? Y vamos dándole forma a toda esta parte. Y lo que usted decía, sí, claramente, el libro es nuestra fuente y las demás cositas ahí van saliendo.
cómo se le pone la fuente debajo de un cuadro, debajo de un gráfico, el interlineado, en fin, todos esos aspectos de forma. Normalmente ya cuando nos topamos ya el capítulo completo, ahí le vamos dando, pero sí, siempre estamos en eso, ¿verdad? Eso es parte de nuestra labor, y algunas veces se nos van algunos, y nuestros asesores, o cuando estamos de asesores, le volvemos a remarcar, recuérdese que un comentarito ahí, recuerde que tal cosa, y ya el estudiante lo corrige uno la primera vez y ya se montó en el proceso. Ese era el aporte, Denis. Muchísimas gracias y un saludo. No, más bien, muchas gracias, don Mario. Como siempre, un placer. Y bueno, como ya lo señaló Mario, la compañera Evelyn también en su momento, es seguir al pie de las pautas que se señalan. Y bueno, mi parte como tal es motivarlos a no rendirse, a seguir adelante. Este es un proyecto. Empodérense del trabajo que están haciendo, porque sé que cada uno de ustedes dan su empeño, dedicación, esfuerzo. A veces nos hay que quemarse las pestañas un poquito porque hay que hacer este trabajo en las madrugadas. Pero les voy a decir, cuando se logra, cuando lleguen a alcanzar esta meta, se dice, valió la pena todo eso. Así que no se rindan, sigan adelante, tomen las observaciones que les señalamos los directores, directoras, asesores como un aspecto para mejorar y pulir bien ese documento, que cuando ustedes vayan a llegar a hacer esa defensa, vaya totalmente impecable lo que están haciendo, y verán que ya cuando en un año, cuando ustedes ya están en la segunda, ya en esa última etapa, ya decir, ustedes decir, valió la pena. Este es el título que me da a mí la parte para crecer profesionalmente, no a través de un cartón, sino crecer profesionalmente. ¿Para qué? Para poder servir, contribuir y ayudar a nuestra sociedad, que de verdad, sin duda, lo necesita. Así que, si no hay más consultas, muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima tutoría y les deseo una feliz noche y que descansen. Buenas noches, don Denis. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas don Luis. noches. Buenas noches.